Yo nací en Chetumal, en el sur del estado. Ahí me crié, ahí me eduqué durante mis primeros 16 años de vida, en los que por necesidad de estudio tuve que irme en ese entonces a la ciudad más grande del mundo, que era la Ciudad de México. Y ahí estudié mi preparatoria. Todos los estudios que tengo los desarrollé en la UNAM, en la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor universidad de Latinoamérica, con gente famosa, muchos escritores, muchos importantes investigadores, lingüistas, que me enseñaron lo que sé, lo poco que sé y lo que hoy día quiero compartir con ustedes. El habla de Chetumal, el habla de Quintana Roo es única, tiene sus características muy específicas y de eso vamos a hablar hoy día en esta pequeña conferencia que vamos a tener. Podemos ver las primeras láminas. Tenemos, si podemos mover, este es un mapa de lo que es la península yucateca. Más o menos es un mapa de la aculturación que existe o que existió más o menos hasta 1950 en la península de Yucatán. Ujú. Los puntitos amarillos son los puntitos menos aculturados y los puntitos azules son los lugares más aculturados. Este mapa obviamente ha cambiado eh, profundamente porque hoy día los puntos azules son más que los amarillos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las formas vernáculas y las formas no vernáculas. Las formas vernáculas es en la zona marrón y la zona azul, que son dos prácticamente, son las formas no vernáculas, es decir, las formas no patrimoniales que se usan en el habla de todos los días, que es precisamente en esta zona, la costa norte de lo que es la Riviera Maya, y la parte sur, que es la frontera con Belice, que es la frontera del Río Hondo, en donde las formas no vernaculares se aposentaron desde los años 60 y 70, en donde llegó mucha gente de fuera a poblar estas zonas del sur de Quintana Roo. En el resto tenemos precisamente las formas vernaculares, que son las que vamos a ir viendo poco a poco a continuación. Nuestra habla se va a caracterizar por tener obviamente mucha semejanza con el habla yucateca. De todas las formas que nosotros manejamos, tanto en la fonética como en el léxico, menos en la sintaxis y en la morfología, son de origen yucateco. ¿Podemos seguir, por favor, a la que sigue? Morfología y sintaxis. Tenemos entonces ahí formas pluralizadas que están sacadas de estudios que se han hecho, que hemos hecho a lo largo de todo el territorio. Ni modos, hace ratos, hace tiempos, enseguidas. Son formas pluralizadas que se dan no en todos los sectores sociales, pero sí están presentes en el habla de todos los días. Su juventud de ellos, aquí está la duplicación de posesivos, el su y el de. Sus necesidades de él, el sus y el de, es una duplicación de posesivos anómala en la norma hispánica. La siguiente, por favor. Son formas anómalas, no correctas, pero no por ello están mal empleadas, pues es la forma en que la gente habla. Su esposa de mi hermano, su y de,
su cuarto de él, su y de, su papá de ellos, su y de. Y las formas populares malapenas con el significado de inmediatamente, pasabio con el significado de para saber, han bañarme con el significado de apenas, y chan bolsito con el significado de pequeño, que son mayismos. Los últimos dos, han y chan, son mayismos. La que sigue, por favor. Ahí tenemos el caso del uso de la palabra prestar. ¿Le presto la sal? Este es un dibujo de mi hijo que me hizo y que refiere a una situación que tuve yo hace muchos años en Campeche. Estaba yo comiendo en un restaurante en el hotel donde me hospedé y se acercó un señor y me pidió el salero y me dijo así, ¿le presto la sal? Yo lo entendí perfectamente porque soy de la zona. O sea, me presta la sal en lugar de le presto la sal. O sea, él quería la sal, no me la estaba ofreciendo, ¿verdad? Pero así me dijo, le presto la sal y en efecto, porque es lo que tenemos allí. Obviamente yo soy el que está sentado y tengo así mi signo de interrogación aquí, pero no, le entendí perfectamente al señor y le dije, claro, tenga, adelante. Adelante, por favor, la que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, el buscamos. Dice, este es un mensaje de WhatsApp que me enviaron hace ya muchos años que dice, buenas noches, doctor Aristides, soy Glendy de la WIMCRO. Disculpe la molestia, pero no buscamos disponibilidad de hablas en lugar de encontramos o hallamos. El buscamos está perfecto. El buscamos en Yucatán, en Quintana Roo, así es. El buscar por encontrar, ¿no? O el buscar por buscar. Lo busco, pero no lo busco, dice, ¿no? El dicho popular. Entonces aquí está que no buscamos. Claro, esto lo ve alguien de fuera y dice, ¿cómo que no buscamos? O sea, pues que lo busquen, ¿no? La que sigue, por favor. Fonética. La fonética va a ser una forma muy específica del habla yucateca, del habla quintanarroense. Muchos de nosotros hablamos todavía así. Esos cortes glóticos como no hubo, mare, no hubo, mi hijo, tu casa, ya eso, son formas con cortes glóticos. Articulaciones glotales, por ejemplo, trabajo en el Hotel Marqués. mm, Tiene su tuch. Son formas glotalizadas completamente, ¿no? Realizaciones oclusivas o fuertes de bédega en posición intervocálica, en donde la norma los da fricativos. Los yucatecos o los quintanarroenses, muchos de ellos lo dicen así. Además de tú, además de lo que vio en el cine, todavía viene y me dice las cosas, huepuchis, como si yo supiera. Son muchas formas de estas B, D, G totalmente oclusivas. Polimorfismo de R en posición implosiva que incluye una articulación retrofleja como la del inglés. Esto se da muy poco en realidad. Cartón, por ejemplo, es muy raro escucharlo. La que sigue, por favor. Realización bilabial DM, DN final. Ciclón, canción, camión. Esto es más común todavía escucharlo. Realización de N, palatalización de N que se convierte en ñ ante I. Por ejemplo, en lugar de 500, dicen 500. En lugar de nieto, dicen nieto. En lugar de ingeniero, dicen ingeniero. O desdoblamiento al revés, de ñ en NI. En lugar de decir piñata, dicen piñata. En lugar de niño, dicen niño, ¿no?
En lugar de pañal, dicen pañal. Presencia de una D antiyática en los grupos IE, IE. Esta es una cosa muy esporádica realmente. Ese ejemplo, cliente, lo saqué de un solo informante en Chetumal que entrevisté hace muchísimos años, un amigo mío de la secundaria, que es carpintero, y habló de los clientes, en lugar de cliente, cliente. Caso raro, no tiene una vitalidad muy fuerte. Adelante, la que sigue, por favor. Formas compartidas con otras hablas, por ejemplo, velarización de N como jamón, jamón, ciclón, estación. Aspiración de J, cajetilla, en lugar de cajetilla, cajetilla. Esto se comparte con las hablas del Caribe. Conservación de S, como en gran parte de México, y la abertura de Y, mayonesa en lugar de mayonesa, mayonesa. Adelante, por favor, la que sigue. Aquí tenemos, obviamente, la influencia de la lengua náhuatl. Llegan a Yucatán y de Yucatán se pasan a Quintana Roo muchos nahuatlismos que llegaron a la península desde el siglo XVI. Tenemos muchos nahuatlismos en todas las hablas de todo el país. Aquí, en Quintana Roo, conocemos estos. Tenemos el 100% conocido, un conocimiento entre el 81 y el 99 y entre el 51 y el 80. Todas estas formas, ¿sí?, se usan, quizá unas menos que otras. Por ejemplo, aguacate se usa mucho, mole se usa mucho, quizá tlapalería no tanto, o tianguis, o tejocote, o totol. Totol aquí no se usa, pero en Veracruz sí. Náhuatl, pepenador, casi son de menor uso, pero chocolate, por ejemplo, o chayote, o chicle, o coyote, comal, tamal, sopilote, zapote, son de gran uso en esta zona. Son herencias que nosotros tenemos, obviamente, de em, de estas hablas nahuas que nos llegaron desde hace muchísimo tiempo. La que sigue, por favor. Adelante. Esos son porcentajes de uso de nahuatlismos. Es el léxico activo por edad, por sexo y condición social. Adelante, por favor, la que sigue. Mayismos y voces mayas. Aquí tenemos otro caso. Obviamente tenemos esta parte indígena en nuestras hablas. Además de los nahuas, tenemos a los mayas con una influencia muy grande en la península de Yucatán. Anolar, Ash, Chuchú, Chuchuluco, Colis. Creo que todos conocemos qué es un colis. Un pelón, ¿verdad? Meco. ¿Qué es un meco? No. Que tiene las piernas arqueadas, ¿verdad? Es el meco. Chuchú. ¿Qué es chuchú? El pecho de la mujer, ¿verdad? Chechón. Llorón, ¿verdad? Bobosh. Rabo trasero. Ash. Ash. Verruga. Muy bien. Sí saben ustedes. Cabash. Cabash.
Lo que decíamos ayer del frijol cabash, del frijol nada más que es hervido con sal. Simple, exactamente. Chuchuluco, el chipote que nos queda, ¿verdad? Así cuando nos golpeamos, es el chuchuluco, que se cura con naranja agria. Mulish, pelo rizado, muy bien. Zaramullo, es una fruta, ¿verdad? Tuch, ombligo. Wish, orinar, ¿verdad? Chic, axila, sobaco. Shoy o choy, la perrilla en el ojo, muy bien. Tsiris, tsiris pequeño, niño. Es un tsiris, dice. Un tsirisito. Madre. Un cuclín. ¿Qué es un cuclín? Igual, un chiquitín, pero generalmente el cuclín es un tipo de escarabajo. Así lo nombran. Shek, shek, una revoltura, ¿verdad? De algo. Dice, mira, tu cama está hecha un shek. Dice, guay, nené. Saskab, la tierra blanca, ¿verdad? Panucho, bueno, todos conocemos los panuchos y los papazules también. El salbut también lo conocemos. Estas son palabras mayas que, según los estudios que se han hecho, son las más utilizadas en Quintana Roo. Habrá otras, obviamente, quizá con menos uso. La que sigue, por favor. Ese es el uso de bulto, la palabra bulto en Felipe Carrillo Puerto. Esa foto la tomé en una tienda que se llama, o se llamó porque ya no existe tampoco el letrero, Almacenes Lucy. Entonces, este era su marketing que tenían pegado allá. Dice, reparaciones de oro y plata, venta de relojes, bisutería ingral y bultos. Y ahí está el bulto. ¿Cuál es el bulto ahí? La mochila, ¿verdad? Es el bulto, claro, es el bulto. Todo el mundo dice del bulto. El bulto es conocido como la bolsa de la mujer, es el bulto, o el monedero incluso de la mujer es el bulto. Así se conoce y se usa todavía. Yo recuerdo hace algún tiempo en Chetumal comprando un café en un Oxxo. Llegó un chavo ahí diciendo que estaba platicando con otro y le dice, aquí enfrente, dice, pasó, dice, estaba la señora así caminando y pasó un cabrón en la moto, dice, y le arrebató el bulto. Ya se llevó la bolsa de la señora, el bulto. Se usa mucho. Adelante, por favor. Canarios en Bacalar, siglo XVIII. Esta es una pequeña narración que habla de una importante migración que hubo en Yucatán en el siglo XVIII y que llega precisamente de las Islas Canarias. Las Islas Canarias es una posesión española en África. Ahí están las Islas Canarias, enfrente de África, por donde se forman los ciclones que salen de allí y se vienen todo el Caribe. Más o menos arribita está por Marruecos, está las Islas Canarias. Son 7 Islas Canarias. La Gran Canaria, que, que es la más grande de todas. Está Tenerife, la Isla de Hierro. No recuerdo las otras, pero bueno, hace poco hubo una serie en Netflix sobre Canarias precisamente, de un volcán, algo así, una ficción.
Entonces el gobernador, en ese entonces de Yucatán, solicita a la corona que mandaran colonos canarios a Yucatán. Ya habían llegado al Caribe, unos en Cuba, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, en esa parte de Sudamérica, del Caribe, y llegan a Yucatán, a Campeche, precisamente. Campeche era el único puerto de entrada y de Campeche se distribuyen. Muchos se quedan en Campeche, unos se van a Mérida, Valladolid y algunos se van a Bacalar. ¿Conocen ustedes Bacalar? ¿Han ido a Bacalar? Bueno, en Bacalar se aposenta un grupo de canarios, más o menos 150 canarios que llegaron a ser en ese entonces 1735, 1738, más o menos el 50% de la población del pueblo. El pueblo tenía más o menos 350 habitantes. De esos 350, 150 eran canarios. Y los canarios traen su habla, sus formas de hablar, que se aposentan en Bacalar y se mezclan con el habla local, que era el español yucateco y el maya. Ujú. Estos canarios se reproducen. Algunos llegan solteros, otros llegan con familia, hijos, pero estos hijos crecen obviamente y se van reproduciendo y van haciendo una comunidad cada vez más grande. Siglo XVIII. En 1847 estalla la guerra de Caestas en Tepic, en el territorio, aquí cerca, de hecho, aquí abajo en Tepic, rumbo a Carrillo Puerto, pasando Tulum, está Tepic. Y empiezan estos mayas a pelear con eh, los españoles, los blancos, porque los estaban explotando muchos. Pero pues los mayas tenían también intereses y muchos de ellos ayudaron a estos españoles, a estos blancos, y se enfrentaron obviamente a sus hermanos de sangre, a los mayas. Llegan entonces a Bacalar, más o menos en 1848, después de que habían hecho una gran matanza en Tecash, y la gente de Bacalar huye hacia el sur, atraviesa el río Hondo y se va a aposentar en el territorio de lo que hoy día es Belice. En 1848 y en 1858 hay dos ataques importantes de los indios de Nocachán, Santa Cruz, de lo que hoy día es Felipe Carrillo Puerto, que eran unos indios mayas muy belicosos y muy sanguinarios, que no se tentaron el corazón en empezar a desbaratar a la gente. En 1848 hubo una gran matanza en Bacalar. En 1858 les dieron la oportunidad a muchos de estos canarios, hijos y nietos de las primeras generaciones, de emigrar hacia el sur e internarse en lo que hoy día es Belice. En una de esas oleadas de ira, ¿sí?, hubo una pareja de indios mayas, don Tránsito Pérez y doña Fernanda Briceño, ¿sí?, que se fueron a Belice, del otro lado del río Hondo, y tuvieron hijos. Esa pareja fueron mis bisabuelos. Ahí nació mi abuelo paterno, ahí creció mi abuelo paterno, se casó mi abuelo paterno, enviudó, se volvió a casar
y en su segundo matrimonio engendraron a mi padre hace 104 años, más o menos. Y de mi padre, pues salí yo, ¿verdad? Y 5 hermanos más, 4 mexicanos, 2 beliceños. Y aquí estamos. Esta historia les cuento porque dejaron formas lingüísticas en nuestra habla los canarios que llegaron en ese siglo XVIII. Muchas palabras que nosotros usamos hoy día son de origen canario. Las Islas Canarias fueron primeramente, tenían una población indígena, ¿sí?, que hablaba una lengua posiblemente bantú de origen africano. Pero los primeros europeos que llegaron y colonizaron las Islas Afortunadas, así les llaman, o las Islas Canarias, fueron los portugueses. Luego llegaron los españoles y tuvieron pleito. Finalmente, los españoles se quedaron con el dominio, pero las formas portuguesas quedaron allí en el habla. Esas formas portuguesas son las que trajeron a la península de Yucatán los canarios que llegaron por Campeche y aposentaron estas hablas en Bacalar. Y de Bacalar se fueron a Belice. Cuando en 1898 se funda Chetumal con gente beliceña, estas hablas o estas formas lingüísticas canarias regresan a México y se aposentan. Mis padres, crecidos los dos en Belice, conocían estas palabras. Yo conocí estas palabras y muchas de ellas son las que vamos a ver a continuación. Adelante, la siguiente, por favor. La herencia canaria en el sur de Quintana Roo. La que sigue, por favor. El último párrafo, por ejemplo, habla de esto que les estoy diciendo. El recorrido de estas voces de Bacalar hacia las poblaciones asentadas al sur del río Hondo, como Corozal, Concejo, Chaibé, San Joaquín, San Román, entre otras, ya son en Belice, y el regreso a tierras mexicanas en donde han sido documentadas, demuestra que los que llegaron en el siglo XVIII a repoblar la villa de Bacalar sí eran canarios, aunque Conover no lo asegure. La siguiente, por favor. Canarios usuales en la actualidad. Ahí tenemos habanar, chicolear, enchumbado, enjilar, enjillado, esgarrada, fogaje, hilera, gandido, novelero, provocado, rebumbio. Son canarismos. Todos son canarismos que los usamos todavía hoy día. La que sigue, por favor. Levisa. Levisa no es un canarismo, es un antillanismo. La levisa se creía inexistente su uso en el vocabulario coloquial de México. Yo descubrí que no es cierto. La palabra levisa se sigue utilizando. La levisa es una especie de raya, así se conoce en la zona marrón, cuya piel, cuando se muere el animal, esa piel se seca, la ponen a secar con sal, se seca completamente y tiene la consistencia de una lija. De hecho, se utiliza para lijar la madera. Adelante. La que siga, por favor. La palabra guineo. La palabra guineo posiblemente sea una palabra de origen africano que tiene dos connotaciones en Quintana Roo. En la zona verde significa es un tipo de plátano. Y en la zona marrón es donde algunos le llaman zacate huech o zacate navajuela
aunque también es un tipo de plátano también. La que sigue, por favor. Caimito o el cayumito que se conoce, esas son las dos formas con que se conocen en Quintana Roo a esta fruta rica. La que sigue, por favor. Turish, aquí está la forma turish y la variable tulish, que es la libélula, ¿verdad? El tulish es la libélula. La que sigue, por favor. Formas quintanarroenses, que son formas que posiblemente estén documentadas en otro lado, pero que en Quintana Roo se utilizan mucho. Asaltada, que es un tipo de llevar mañanitas a alguien que cumple años. El balance es el resto, el blanquizal es esa parte que nos dejan cuando nos cortan el pelo aquí, donde se peluquearon. La que sigue, por favor. Bon. El bon es un tipo de pan del sur de Quintana Roo. Brata es una forma de pilón. El ceré, que es una comida del sur. El curvato, que es un tonel de agua, lluvia. Ahí se almacenan o se almacenaban agua de lluvia en Chetumal. Adelante, por favor, la que sigue. Enjillado es este animal enfermo. Escorar, gociar y levisar. Levisar es un verbo de origen muy local que se deriva precisamente de la palabra levisa, de este tipo de raya que vimos en las diapositivas anteriores. La que sigue, por favor. Limpia, que es una cueriza. Machacado, que es un tipo de postre. Martillo, que es un taxista que maneja el taxi pero no es dueño del coche. Menusa, que son las boronas, la de pan. El nevado, que es el betún del pastel que se le pone. Adelante, por favor. Novelear, que es investigar. Padrote, que es algo bonito. El pavito y la picasombra, que es un tipo de lagartija. Adelante, por favor. El queque, que es un panecito pequeño. El rice and beans, que son arroz y frijoles del sur de Quintana Roo. Estas son formas del sur porque son de influencia inglesa de Belice, de Belice. Adelante. El vaporcito, que es un tamalito que conocemos nosotros. Adelante, por favor. Y el suncho, que es este malvavisco que conocemos, ¿verdad? El famoso suncho. Gracias, adelante. Ronceado. El salad, que es la ensalada rusa. Adelante. Formas supranacionales. Son formas que se usan en Quintana Roo, pero que también se utilizan en otros lugares, como habanar, ajiaco, que es un tipo de guiso que se utiliza en Cuba también. Adelante, por favor. Chinear, que es arrullar al bebé, que se utiliza en Honduras. Dolama, que es una especie de enfermedad que se utiliza en Honduras, Nicaragua, Panamá y Dominicana. Generalmente estas formas caribeñas, muchachos, no llegan al norte del estado. Generalmente son utilizadas más o menos Chetumal, Bacalar, hasta allí más o menos. No suben más. La que sigue, por favor. Arepa. La arepa sí se utiliza en muchas partes, que es esta tortillita embadurnada de azúcar. Calilla, que es un supositorio, muy yucateco también. Adelante, por favor, la que sigue. El dumpling famoso, enchumbado, que es algo empapado, que es un canarismo, ya vimos. Adelante, por favor. La frita, la famosa fried jack,
que son de origen beliceño también. Gandido, que es un tragón, un comilón. Adelante, gracias. Pichón, que es el órgano sexual del hombre. El quebrado, que es la parte rota del arrecife. El rebumbio, que es el escándalo y el relajo. Adelante. El tajador, la torreja, que es un postre. Y estamos allí. Adelante, por favor. El volador, los yaxes que se utilizan también, que es la matatena del centro de México. Adelante. Y estas formas, la forma quitarse, por ejemplo, que es muy propia, creo que todo mundo utiliza esta voz aquí en Quintana Roo. Me quité de la fiesta porque no me estaba divirtiendo, ¿verdad? Nos quitamos de la casa a las 4. Ya nos quitamos de la casa, ya no podemos regresar. Si te quitas a las 3, puedes que llegues a tiempo, ¿verdad? Este quitarse, normalmente quitar, el verbo quitar, es un verbo transitivo. Yo te quito algo. Él le quitó su comida. Es un verbo transitivo. En este caso, quitarse toma las formas de un verbo intransitivo, porque se refiere a uno, a moverse del lugar, a salirse de un lugar, a abandonar un lugar. Y tiene todas las características de la forma de utilizarse del verbo quitter francés. Esta forma realmente llegó a Yucatán en copia a este quitter de algunas damas francesas que llegaron cuando el auge del Erequén en Yucatán era así, el boom y el oro verde. Vean los ejemplos que yo tengo aquí, pero ya nos quitamos de la casa. Laura Pérez, mensaje recibido por WhatsApp, 25 de febrero del 2024. Laura Pérez es mi hija. En el año 2014 yo me quité de ese rumbo por tanta caverna que hay. Mirza Santín, Villanueva, mensaje de Facebook, Chetumal, 13 de febrero de 2024. Son investigaciones muy recientes que yo he estado haciendo y vemos ahorita cómo está este asunto. El verbo quitarse, que se sigue usando y se seguirá usando muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. En lingüística se llama un cambio desde arriba, porque el cambio que se da viene de la clase social alta y se reparte realmente y baja hasta realmente los sectores culturales menos favorecidos. Esta gente rica que llegó a Yucatán trajo y empezó a usar ese quitter porque así lo dicen ellos. Nous quitter toi. Nos quitamos a las 3. Para ellos es normal, porque así se utiliza el verbo en francés. En español no, pero los yucatecos sí lo usan así. Y lo usan todo mundo, ¿eh? Todo mundo. El rico, el no rico, el pobre y el jodido. Todo mundo lo usa. Todo mundo utilizamos quitar, ¿verdad? Así es. La que sigue, por favor. Y estamos a pre. Estamos a pre indica que estamos empatados, estamos a mano. Generalmente se debe a cuestiones de dinero. Ni tú me debes dinero, ni yo te debo dinero. Es decir, estamos a pre. Esa es una forma que yo usé, me acuerdo muy bien, de niño, cuando jugábamos. Cuando empatábamos, estamos a pre. Tiene un origen, forma surgida en los barcos y muelles de Campeche y Sisal. Deriva del francés prest, que significa paga del soldado. Se pronunció pre y de ese modo lo oyeron los yucatecos de boca de asturianos y gallegos asentados sobre todo en Campeche y empezaron a usarlo con el sentido de liquidar la paga o el préstamo
no solo de los soldados o marinos, sino la liquidación de la deuda que ellos mismos tenían con el comerciante o con el cobratario. Se apropiaron del pre. De esa lengua de marineros, entonces, la expresión quedar a pre o estar a pre pasó a la lengua coloquial del indio maya, de ahí a la popular de las calles de los barrios, y así se expresó. Estar a pre o quedar a pre fue sinónimo de no deber nada a nadie y que nadie le debiera a uno nada, es decir, era como estar empatados, y así se utiliza. La verdad, cuando escribí yo este texto apenas el año pasado, hice una encuesta en el Facebook y pregunté, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros utilizábamos la colocución estamos a pre y lo que significaba? Lo pregunté en el Facebook y tuve varias respuestas y todas decían esto, estar empatados cuando no debemos nada, estar a pre, estar empatados, estar a mano. Esto es estar a pre. Gente de más de 60 años. Los jóvenes desconocen esta forma. Pero un día, regresando de dejar a mi esposa en la escuela a las 7 de la mañana, pasé a un Oxxo a comprar un café y escuché que un señor ya de edad le dijo al ventero del Oxxo, ya, ya estamos a pre. Lo volteé a ver y le dije, oiga, buenos días, buenos días. ¿Qué le dijo el chico? Que estamos a pre. Ah, mire, tenía yo fácil, muchachos, como 50 años de no escuchar a alguien que dijera eso. O sea, es una forma que ha caído en desuso, ha caído en desuso. Los chicos de hoy día no la conocen. Yo la conozco, la gente de mi edad la conoce, mis hermanos. Y estamos a pre, es decir, estamos empatados, pero se está muriendo. O sea, es una forma que no va a sobrevivir. El señor este que le dijo al chico del Oxxo, me dice, es una forma muy yucateca, me dice, de hablar. Le digo, ¿usted es de Yucatán? No, me dice, soy de Michoacán, pero tengo muchos años de vivir viví muchos años en Yucatán. Mi mamá es yucateca. Me dice, yo tengo viviendo aquí en Cancún ya muchos años también. Pero estar a pre, yo lo aprendí de ellos, me dice. Claro, yo no le quise decir que no es un dicho yucateco. En Asturias, por ejemplo, y en Galicia, aparecen formas, lo investigué yo en la red, aparecen formas y todavía se utiliza el estar a pre. En Yucatán, en Playa del Carmen, seguramente, posiblemente sí se use, en algún yucateco de mi edad más o menos, porque eran eran entró a nuestro léxico de niños. Yo me acuerdo que cuando yo era niño y jugábamos canicas y empatábamos, estábamos a pre. Y así lo decíamos, estamos a pre o quedamos a pre. Entonces, son formas que hoy día ya no se conocen, no se usan, por desgracia, se está perdiendo este, esta particular forma de hablar. Este cambio, a diferencia del quitter que viene, que es un cambio desde arriba, ¿sí? El estar a pre es un cambio desde abajo. Es decir, porque eran los soldados, ¿sí? O los asalariados, los obreros, los primeros que utilizaron esto. Y de allí, como dice, saltó al barrio, pasó a la lengua del indio coloquial y de ahí saltó a las calles de los barrios y así se expresó. Y de los barrios subió a las empresas y la gente de arriba también la utilizó. Es un cambio que viene de las lenguas, perdón, de las clases populares hacia arriba. Por eso es un cambio desde abajo. Esta forma pervive todavía. La que sigue, por favor. Bueno, creo que es todo. Dice gracias. Entonces, quedémonos con esta particular habla nuestra
nuestra habla, que es patrimonio de nosotros, que es lo que nos da identidad. La gente carga su identidad precisamente en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en la manera de decir las cosas como son, como se conocen o como las conoce en su comunidad. Nosotros, los quintanarroenses, chetumaleños, playenses, cancunenses, carrilloportenses, cozumeleños y de todos los estratos sociales que habitamos en esta zona, tenemos en nuestra lengua estas raíces mayas, este español yucateco que predomina en realidad. Quizá en una zona como esta, que es una zona turística, no se vea y realmente existen muchas formas de hablar, pero precisamente lo que le da precisamente las formas autóctonas son estas, precisamente las que hemos visto. Este es un pequeño repaso solamente. Hablar, obviamente, quizá de la primera relación que tiene uno con la lengua, que es con el léxico. Con la fonética no nos podemos meter mucho porque no somos especialistas, tampoco con la sintaxis, pero con el léxico es este que manejamos todos los días. La comunicación que se nos da por palabras, y esas palabras forman un léxico básico que tenemos aquí. El léxico que usamos es nuestro léxico activo. El léxico básico que tenemos aquí en mente es el léxico pasivo que aparece de vez en cuando en nosotros. De todas estas voces mayas que hemos visto, de todo este panorama náhuatl que hemos visto, de todas estas palabras hispanas que tenemos, no todas tienen el mismo uso. No todas tienen el mismo uso. Celular es una palabra muy común de todos los días. Generalmente la usamos igual que vaso, cama, mesa, comida, ropa, zapatos, en fin. Formas comunes, formas muy usadas. Otras formas no las utilizamos mucho. Por ejemplo, la palabra medicamento o medicina no la usamos diario. Café posiblemente sí. Cabello tal vez. Make-up o maquillaje quizá. Lipstick o un pintalabio o no le sé cómo le llamen ahora. Posiblemente sí. Eh, Diario, muchas de ellas, pero otras tienen un uso menor y otras muy esporádicamente se utilizan. Galeno, por ejemplo. Uy, difícilmente se puede utilizar esa voz. Aparece cada 5,000 voces usadas todos los días. Nosotros, más o menos, aquí, universitarios todos, utilizamos, según estudios que se han hecho, un promedio de 3,200 palabras diferentes en nuestra comunicación cotidiana. Es el promedio, más o menos, de uso que hay entre sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos, adverbios, preposiciones y conjunciones, que son todas las categorías gramaticales del español. Ahí hay muchos. ¿Utilizamos más verbos? ¿Cuántos verbos utilizamos? ¿Quién sabe? ¿Cuántos sustantivos? Uy, utilizamos más que verbos, obviamente. Adjetivos más que verbos, posiblemente. Preposiciones, pues las preposiciones son pocas y las conjunciones menos. ¿Mm? La palabra más utilizada en nuestro vocabulario, ¿saben cuál es? De todos los días, es una preposición. La palabra más utilizada en español es la palabra de. La menos utilizada no la sabemos, pero la más utilizada sí es de.
Muchísimas gracias por esta asistencia. Muchísimas gracias por prestar oídos a lo que su servidor les ha traído con mucho gusto y gracias a la invitación de don Ernesto Martínez Cuellar, que me hizo el favor de aquí de convidarme a convivir con mis paisanos chetumaleños, quintanarroenses y no quintanarroenses, mexicanos, ¿verdad? Aunque yo soy parte beliceño también y hablo medio creol belicenio. No, no es cierto. Pero les agradezco esta compañía, esta presencia de ustedes que realza precisamente y que vienen ustedes en búsqueda de algo que es precisamente esta identidad nuestra. Nosotros somos irrepetibles. No hay dos como nosotros. No hay dos como yo, ni dos como mi amiga, la señora, o como ella, o como él. No hay dos. Todos tenemos esa particularidad de ser como somos. Y nos parecemos, obviamente, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos. Y eso nos hermana, ¿verdad? Esta convivencia de esta tarde, que yo les agradezco mucho, y les traigo un pequeño obsequio también de mi parte. Son libros de diferentes autores. Este es, por ejemplo, poesía, este es narrativa, este es de García Márquez, este es de El elogio de la locura, este es de la Ciudad de México, este es de ciencias sociales, este es teatro, este es, a ver, esta es una novela muy buena, estas son piezas de teatro, El hombre invisible, La vuelta al mundo en 80 días, algo científico, algo sobre Campeche, Don Carlos de Sigüenza y Góngora y de un pueblo de Guerrero.